Vamos a trabajar con ejercicios de composición de funciones. Considere los siguientes criterios de funciones. Aquí tenemos la función f, aquí está la función g. Y de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el criterio de la función g o f? También podemos leerlo g en f o g con f. En este caso, bueno, primero, resaltar que es importante el orden como venga. No es lo mismo resolver g con f que f con g. Nos va a dar diferente y un procedimiento completamente distinto. También es importante, y ya enfoquémonos en el ejercicio que tenemos acá, que cuando vamos a realizar esta composición, bueno, cualquier composición, identifiquemos que hay una primera función y una segunda función. En este caso, el procedimiento es tomar la segunda función, el segundo criterio, y sustituirlo dentro de mi primera función. Por lo tanto, en este caso, que tenemos que realizar la composición g con f, vamos a tomar la función f y la vamos a sustituir en la función g, tal como si fuera un cálculo de imagen de cualquier función. Entonces, procedimiento recomendado. Como tenemos aquí que realizar g con f, vamos a escribir la función g, que sería g de x es igual 3x menos 7. Luego ya vamos a plantear la composición g, abro paréntesis. En lugar de poner la x, ahora voy a representar la sustitución de la función f. Por lo tanto, en esta segunda parte, ¿qué dice aquí? 3 por x. Ahora va a ser 3 por el criterio de la función menos 7. ¿Y quién es el criterio de la función f? La función f es 5x menos 4. Por lo tanto, en lugar de la x, vamos a poner ese segundo criterio, que sería 5x menos 4. Y lo que queda es que desarrollemos correctamente esta expresión algebraica, que sería 3 por 5x y 3 por menos 4. 3 por 5x, 15x, 3 por menos 4, menos 12, y bajamos el menos 7. Y me está quedando una expresión algebraica tradicional, donde tengo que buscar quiénes son los semejantes. En este caso sería menos 12 menos 7, que eso da como resultado menos 19. Y de esa forma ya llegamos a la composición g con f. Realizamos la sustitución de la función f en la función g. Siempre la que aparezca de segunda la vamos a sustituir en la primera. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. Considere los siguientes criterios correspondientes a las funciones f y g. Aquí tenemos la función f, que es una función lineal, y la función g, que es una función cuadrática. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de g o f? Ojo que la pregunta concreta de composición está aquí, ¿verdad? No en esta parte. Aquí simplemente nos están diciendo cuáles son las funciones, ¿verdad? La pregunta de la composición está acá. Entonces, como ya se ha explicado anteriormente, lo que debemos hacer es, respetando el orden, siempre tomar
la segunda función, en este caso f, y sustituirla en la función g. O sea, tomar la función f, que es 2x menos 1, y sustituirla donde esté la x. Recomendación de procedimiento. Vamos a escribir la primera función, el criterio. G de x es igual a x al cuadrado más 8. Ahora vamos a representar la composición. G ya no va a ser de x, sino de la función que vamos a sustituir. F de x es igual. Y en lugar de la x, vamos a poner un paréntesis porque ahí va a ir el criterio de la función f. Eso va a ir elevado al cuadrado y le vamos a sumar 8. ¿Quién es el que va a ir ahí adentro? La función f de x, que sería 2x menos 1. Y la misión de ahora en adelante es desarrollar el criterio nuevo. 2x menos 1 al cuadrado más 8. Porque como pueden ver, a pesar de que ya hicimos la composición, en las opciones no aparece así. Debemos desarrollarlo. Es aquí donde entran los conocimientos previos que tenemos del álgebra. En este caso, aquí tenemos un producto notable. Teníamos que reconocerlo como tal. Si no recordamos cómo realizar este producto notable, podemos plantearlo como una multiplicación de 2x menos 1 por 2x menos 1 y vamos a llegar al mismo resultado. En este caso voy a recordar el desarrollo del producto notable, que en este caso es el primer término, que es el 2x, el primer término al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería por 2x por 1, más el segundo al cuadrado, que sería el 1. Entonces, 1 al cuadrado y bajamos el más 8. Desarrollamos el producto notable en su totalidad. 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado menos. Desarrollamos esto. 2 por 2x es 4x y 4x por 1 quedan 4x más. Ahora desarrollamos esto que es muy simple. 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? 1 por 1, 1. Y bajamos el más 8. Ya para ir concluyendo, en esta parte debemos de buscar quiénes son los términos semejantes para reducirlo. Y lo único que encontramos aquí como términos semejantes es el 1 y el 8. 4x al cuadrado menos 4x más 1 más 8, 9. Por lo tanto, ya encontramos la respuesta. La composición G con F sería la opción D. Considere las siguientes funciones dadas por f y g. Aquí tenemos como f una función lineal y como g una función cuadrática. Y de acuerdo con la información anterior, lo que debemos de calcular es la composición g con f. Pero no solamente eso. Vea que viene adicional aquí en paréntesis un 2 negativo. Esto quiere decir que lo que debemos hacer es, originalmente, calcular la composición algebraicamente y luego calcular la imagen de 2 negativo en esta composición. Lo que significa que deberíamos hacer el proceso algebraico primero y luego una sustitución
del 2 negativo sobre ese resultado. Pero no es que no lo vamos a hacer, sino que dependiendo de la situación puede ser más complejo, debido a que, veamos en este caso, f debería estar sustituido en la g. O sea, esta expresión sustituida en x al cuadrado, lo que significaría que tendríamos que resolver un producto notable con una expresión fraccionaria. Entonces pueden imaginarse que puede ser algo un poquitito amplio, ¿verdad? En este caso tenemos otra alternativa, y siempre que les pidan la imagen de una composición, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este valor, en este caso el 2 negativo, el número que nos den, y vamos a calcular la imagen de la segunda función. Recuerden que aquí en la composición podemos llamar este como primera y esta como segunda función. Bueno, vamos a calcular la imagen de f, en este caso. Entonces, f de 2 negativo es igual a, la función es x más 1 sobre 3, o sea, 2 negativo más 1 sobre 3, y eso da como resultado 1/3 negativo. Ya hice mi primer paso. Ahora, con este resultado, digamos que estamos aquí, con este resultado, ahora vamos a calcular la imagen de la primera función, que en este caso sería la función g. Y la función g, nosotros tenemos acá que es x al cuadrado menos 1. Entonces, g ¿de quién? Del resultado que acabamos de obtener, la imagen de menos 1/3 calculada en la función g, eso es igual a, ¿qué dice la función g? Elevemos al cuadrado la x y restémosle 1. En este caso sería, elevemos al cuadrado el 1/3 negativo y le restamos 1. Como nosotros por lo general trabajamos con calculadora científica, nosotros no tenemos inconveniente en resolver este tipo de cosas. La calculadora es un apoyo válido y digiten ustedes esta expresión respetando los paréntesis. Abrimos paréntesis, tecla fraccionaria, menos 1, abajo el 3, cierran el paréntesis, elevan a la 2 y luego restan 1. Hacen la digitación en ese orden y van a ver que el resultado de esto va a ser 8/9 negativo. Y con esto ya nosotros calculamos la imagen de 2 negativo en esta composición. Es un procedimiento más simple porque son 2 sustituciones en funciones que por lo general por sí solas no son funciones complejas. Entonces recordemos, el valor que nos dan lo sustituimos en la segunda y el resultado, que en este caso fue menos 1/3, lo sustituimos en la primera y lo que obtenemos es lo que andamos buscando, que en este caso sería la opción 3.